Hola, soy Mari Carmen López de Langa, doctora en Educación, profesora asociada de la Universidad de Almería, pertenezco al Departamento de Teoría e Historia de Educación. Ante todo, quiero dar las gracias al segundo Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad de Educación y Psicología por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes la comunicación titulada Sociedad del siglo XXI, necesidad de conexión a las redes sociales. En este siglo, en la sociedad actual, las tecnologías son imprescindibles en nuestra forma de vivir, ¿no? Elementos clave que tenemos que tener en cuenta en este escenario digital en el que la convivencia presencial se ha pasado a una convivencia digital. Tenemos que tener en cuenta la forma de interaccionar entre las distintas redes sociales, donde los adolescentes van a tender a una conexión a distintas comunidades elegidas de su propio interés y a uso personal, y eso va a crear una serie de dependencias, donde existe una serie de riesgos, puesto que en la sociedad en la que las tecnologías han vuelto el elemento principal en la vida de los adolescentes y en la conexión de Internet, va a ser un hábito y un modo de vida, creando así una necesidad de dependencia al estar conectado. Esta necesidad de conexión, autores como Naval señalan tres efectos negativos, como pueden ser la pérdida de privacidad, el fomento de consumo y adicción. Existen otros estudios donde pioneros en el que se determinaron la primera vez, ¿no?, la palabra de adicción en cuanto a la convivencia digital y el uso de las tecnologías, que fue Goldberg, donde habló por primera vez del llamado Internet Addiction Disorder, ¿no?, donde Internet va a crear un desorden en los lazos sociales que va a afectar al bienestar psicológico de la persona. Otros autores van a utilizar este término, como Platarelli y Coles, donde determinan que la adicción al ordenador e Internet eh, son el desorden de conductas disruptivas en ocasiones que depende tanto del medio como del mensaje, sin inclinarse a favor de ninguno de ellos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay que saber detectar, ¿no?, esa adicción a las redes sociales, y para ello se proponen diferentes signos donde se pueden detectar que se está iniciando una adicción a las diferentes conexiones y esa necesidad de dependencia que se despierta, ¿no?, entre los más vulnerables, que son los jóvenes, ¿no? Una de ellas es el tiempo de conexión, donde cada vez los alumnos, y en este caso en la vida social, ¿no?, las personas cada vez estamos más conectadas. La utilización va a provocar de las distintas redes sociales graves consecuencias negativas en cuanto a aspectos psicológicos. Se va a crear una dependencia como actividad intensa y tímida, donde esto va a provocar pérdida de sueño y mantener en ocasiones la necesidad de estar conectado en horas no apropiadas, como son por la noche, ¿no? ¿Y por qué? Porque en ocasiones no pueden estar conectados durante el día, por ejemplo, en este caso en el ámbito educativo, ¿no?, tienen que estar en clase, y eso lleva a una conexión a partir de esa finalización de clases, lo que conlleva en ocasiones a estar muchísimas horas conectados por la noche, lo que va a provocar privarse de sueño. Por otro lado, va a provocar descuidarse de otras actividades importantes, como las relaciones familiares, sociales, o el estudio en sí y cuidados de la salud. Se van también a encontrar en la necesidad de estar conectados, eh, y va a crear una necesidad de ansiedad, ¿no?, lo que conlleva muchas veces a esas alteraciones de la conducta, y en ocasiones se provocan acciones de mentira para estar conectados o jugando a la red, ¿no? Por otro lado, también se puede provocar un aislamiento social y la actitud puede despertarse de forma irritable y bajar el rendimiento de estudios. Por tanto, ante la situación actual y estudios, ¿no?, realizados ante el problema de adicción, las redes sociales no es el tipo
no es un tipo de forma de interaccional en el que se tengan que despertar esta necesidad de conexión, sino que hay que formar en ese desarrollo de pensamiento crítico de cuándo gestionar el tiempo y de poder estar conectados o no. No es un recurso, una herramienta que en nuestro siglo, ¿no?, podemos utilizar y realmente estamos inmersos en todos los ámbitos, pero tenemos que ser conscientes de que los alumnos no saben gestionar ese tiempo y, por tanto, desde el ámbito educativo se ha de formar en esta línea. Por consiguiente, el objetivo de este estudio es analizar las actitudes de necesidad de conexión y dependencia de las redes sociales de los alumnos más jóvenes, con unos objetivos específicos que son conocer los intereses de las redes sociales desde niños y edades tempranas y averiguar la necesidad de dependencia, interacción y comunicación en el escenario digital. En este estudio, la metodología es un enfoque mixto de investigación donde se analizan datos cualitativos y cuantitativos. El medio de recogida de datos se ha realizado mediante un cuestionario de escala Likert 7, donde el 1 es el menor valor y el 7 el mayor valor. Este cuestionario está dividido en 7 dimensiones, en cada una de ellas se estudian diferentes aspectos relacionados con la convivencia digital, el uso de las tecnologías y la necesidad de pertenencia a la conexión, así como la influencia y los conocimientos que se perciben del ámbito educativo para su mejora. Es un cuestionario que fue validado por expertos, que llega a un alfa de Combat de 0,85 y los datos analizados en este estudio, los datos cualitativos se realizaron mediante Search cuadrado y los datos cuantitativos en muestras independientes a través del Women Web. La muestra participante aspira a 469 alumnos de la etapa de educación primaria, donde los rasgos de edad oscilan entre los 9 y los 12 años. El 52,30% de la muestra pertenece al género masculino y el 47,70% al género femenino. Y estos datos fueron analizados por el programa SPS. Bueno, los resultados encontrados en cuanto a la conexión a las redes sociales, el tipo de conexión de redes sociales y las redes sociales más atractivas para los alumnos de estas edades y más utilizadas son Instagram, YouTube, el Facebook y el WhatsApp, donde en los resultados encontramos que su búsqueda de intereses es el agradar, ¿no?, y buscar los likes de grupos de comunidad en los que pertenecen. Y por otro lado, su necesidad de crear sus propios contenidos para compartir con el resto de los miembros de la comunidad de interés común, ¿no? Están ligados a las redes sociales porque proporcionan tener seguidores. Su objetivo es tener seguidores y agradar al resto de la comunidad en la que pertenecen desde las distintas redes sociales a las que están conectados y a ser creadores, como he dicho antes, de sus propios contenidos. La creación de estos propios contenidos va a llegar a despertar en ellos la necesidad de estar conectados para poder ver ese seguimiento de like, ¿no?, que les proporciona el resto del grupo. Por otro lado, encontramos, en cuanto a las redes sociales, la necesidad y dependencia. En cuanto a la necesidad y dependencia, los resultados reflejan que no son capaces de conectarse. Es decir, sobre todo por la noche, despierta esa necesidad de conexión. Y por otro lado, buscan la conexión a Internet en cualquier sitio. Es decir, en los alumnos en la vida presencial no les vale con ir a un sitio y no tener no poder acceder a la conexión, sino que necesitan ir a lugares donde estén conectados. Y por otro lado, esto va a reflejar esa necesidad de dependencia, ¿no? Es decir, no pueden ir a lugares donde no se les proporcione esta herramienta de conexión. Por otro lado, hay una tendencia a no ser capaces de conectarse y una dependencia, lo que demuestra una dependencia totalmente y a la necesidad de estar conectados. Por tanto, ante los resultados,
Concluyo en que los niños y adolescentes del siglo XXI están familiarizados con las tecnologías, pero tienden a buscar, lo que tienden a buscar son sensaciones nuevas. Y por lo tanto son los que más se van a estar conectando a Internet, despertando en ellos la necesidad y dependencia de conexión. Esto conlleva a unos efectos negativos, como puede ser producir un aislamiento, ¿no? Como lo que puede provocar la soledad y la depresión. Por otro lado, esta adicción, aislamiento, conlleva a tener relación muchas veces con contenidos perversos y de violencia, lo que proporciona activar, ¿no? La necesidad de formar al alumnado para una convivencia sana, puesto que en este tipo de escenarios se generan actitudes disruptivas que en ocasiones estas actitudes se ven fortalecidas por el uso de la pantalla. Es decir, la pantalla para, para alumnos se convierte en una protección en el que a lo mejor en su vida personal son niños más introvertidos, pero el estar detrás de una pantalla le abre esa puerta, ¿no? A liberarse en el sentido de interaccionarse con unas actitudes más negativas. Por otro lado, el despertar de esa adicción y esa necesidad de dependencia, la conexión, produce una pérdida de privacidad, ¿no? Fomento en ocasiones del consumo y esa adicción a la conexión, lo que provoca también un aislamiento social, familiar e incluso en el ámbito educativo, donde en ocasiones otros estudios, ¿no? Demuestran el abandono de estudios. Por tanto, de este estudio, uno de los aspectos más relevantes donde se emerge una necesidad es en el escenario de formación de los jóvenes, ¿no? Donde se ha de formar esa competencia digital desde el ámbito de desarrollo de pensamiento crítico, porque en el ámbito educativo se ha de transformar en este escenario digital, donde los conocimientos también tienen que ir aplicados, ¿no? En esta competencia digital. Y, por otro lado, un elemento clave en este aspecto de la adicción a la conexión de las redes va a ser la supervisión por parte de las familias, ¿no? Un control mayor en estas edades tempranas de las horas de conexión a Internet. Y sobre todo conocer a qué tipo de redes sociales o formas de interaccionar tienen sus hijos, ¿no? En este escenario digital. ¿Por qué? Porque se les ha de proporcionar diferentes estrategias para autorregular el tiempo de conexión y sobre todo despertar en ellos la actitud positiva en el escenario virtual es esencial para que se desarrolle una convivencia favorable y positiva en este ámbito digital. Por tanto, estas son mis aportaciones del estudio de comunicación que les presento. Espero que haya sido de su gran interés. Muchas gracias.